Buenas noches a todos ustedes. Hoy día tenemos un motivo muy especial, así como cuando uno celebra un cumpleaños, es una fecha muy particular. Es el segundo libro de Sergio Rufo con Vicio Perpetuo, que son Salmos Prohibidos. La tradición que seguro algunos recrean o entienden o rememoran del tiempo del Antiguo Testamento, seguro va a ser un motivo para hablar de este gran libro. Y también está el erotismo, el romanticismo, el amor prohibido, las relaciones intensas y la vida que cada segundo puede darnos una gran sorpresa. Entonces, Sergio Rufo, nuestro amigo, que nos ha dado la oportunidad de poder editar este gran libro, nos va a acompañar Sergio, Luciano, que nos va a acompañar con sus comentarios muy importantes, y al final vamos a tener un cierre con poesía quechua, pero como ustedes saben, nuestro pueblo, que tiene la tradición del Imperio Inca, de Runasimi, el quechua, que es, por cierto, nuestro idioma natural, vamos a recrearlo con esa musicalidad, con esa cuestión tan sensitiva que nos va a dar la oportunidad de escucharlo quizás. Entonces, sin más que ahondar, es más, los dejo con Luciano Aclema, que nos va a hacer un estudio muy minucioso y detallado y seguro con la palabra precisa en este gran libro, Salmos Prohibidos. Fuerza aplausos para Luciano Aclema. Ya, ya. Muy buenas tardes, perdón, muy buenas noches con todos. Eh, Salmos Prohibidos, de Sergio Rufo. A primera vista, en el primer momento, en la primera lectura, me dejó bastante sorprendido. Nos muestra esta complejidad de la individualidad, la complejidad de lo que significa ser humano y todas las cosas hermosas y todas las vicisitudes que tiene que atravesar el ser humano a través de la vida. Pero también la propuesta de Sergio Rufo Benavente es temeraria porque eh, salmos y prohibidos es algo muy provocador. Si no recordemos eh, cómo este salterío, estos salmos que en el argot popular están más asociados a las lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, y hay como una especie de sacrosanto de respeto de esas expresiones, pero acá viene Sergio Rufo en la mente para remover el gallinero, para hacernos entender que sí, está bien, pero hay muchas otras cosas más de las cuales necesitan ser reveladas. No solamente quedarnos con esa versión de la antigüedad, de ese Israel, vecino de Egipto, Mesopotamia y Canaán, eh, con su poesía lírica de aquellos tiempos y en todas sus formas, ¿no? Y que lleva, como dije, al salterío. Este salterío como el instrumento que acompaña a los cantos, ¿no? Porque un salmo es un canto, es una colección de cantos. Eh, entonces, los salmos tienen esta impronta de alabanza, ¿no? En Sergio Rufo se conserva esa alabanza, pero a lo que es el transcurso del ser humano, a todas las cosas que debe confrontar. Va más allá de esta cualidad del poema religioso o de la plegaria de alabanza. Los poemas de Sergio Rufo no solamente son composiciones que en la mayoría de los casos no solamente se tiene que ver con el idolatrar o el alabar, sino también mostrar el otro lado de las vicisitudes humanas, no solamente el amor, el desamor, el sufrimiento, el dolor, la súplica por, por la vida que se está viviendo o se vivió, las lamentaciones del errar humano. Eh,
Y claro, Sergio Rufo nos lleva de la mano con este salterío hacia su templo, a este templo, no el de Jerusalén, al templo de los salmos prohibidos, donde como Sagrada Escritura nos revela Sergio Rufo su espíritu, su ser individual y lo más profundo de sí mismo. Entonces, estos salmos prohibidos porque, y claro, hay escenas en los poemas que no cualquiera se atrevería a decirlos, pero está tan bien puesto líricamente que claro que se puede apreciar cualquier persona, esté vinculada a la literatura o no, o un ciudadano de a pie, lo puede apreciar, lo puede valorar, puede despertar un sentimiento profundo al leerlo, un sentimiento que lo conecta con su ser, con el ser del ser humano. Eh, y no es que sea esto un antropomorfismo, ¿no? El ser humano como un dios, porque en realidad somos esa chispa divina y como chispa divina tenemos esa capacidad de recrear las cosas. Sergio Rufo saca a relucir y sintonizar con nuestros sentimientos como lectores, sacar esa divinidad que tenemos, incluyendo esa divinidad no solamente la alegría, el entusiasmo, sino también la tristeza, el dolor, el perdón, el amor, el desamor también. Nos recuerda Sergio Rufo que cada uno de nosotros somos únicos e importantes, de que somos seres irrepetibles e individuales. Hoy, por ejemplo, hay un Sergio Rufo Benavente y no habrá alguien más ni parecido en la humanidad, ni hacia el futuro. Y esa es una de las cosas que nos transmite de su poesía. Estos salmos prohibidos es una comunicación cuasi sagrada con el interior del lector. Es inevitable que el lector se sienta sintonizando con la poesía de Sergio Rufo. Es un dar gracias, es un experimentar la presencia, esa comunión entre el texto y el lector, esa respiración entre el texto y el lector, ese latir de la vida, ese sístole y diástole, esa inspiración, expiración, es inhalar y exhalar, es entrar y salir con la poesía de Sergio Rufo. Sergio Rufo también nos plantea estas situaciones humanas de lo imposible, de lo prohibido. De lo prohibido o lo vetado incluso puede llevar hasta la muerte. Pero sobre todo es el sufrimiento y la confrontación del sufrimiento. Demuestra que a veces la frustración no nos permite alcanzar lo añorado. A veces sí también. Sergio Rufo en estos salmos prohibidos es un idealista, pero también un realista. Se introvierte en el alma de cada lector y expresa lo más profundo de sí mismo. Entonces, explorar la poesía y emoción de los salmos prohibidos es un acto de oración y adoración que nos permite conectarnos con el corazón de todos y cada uno de los que leemos salmos prohibidos. Entonces vayamos con confianza a ser sujetos de este amor,
de estos salmos prohibidos que debe quitarse esa prohibición, porque somos partes de todo ese todopoderoso que existe en cada ser humano. Apreciemos esta poesía de lo divino. Y así puedo citar algunos aspectos, como en El asesino, este poema del asesino, esta expresión, estos versos, ¿no? Hay un asesino que lo mata por cada vez que hicieron el amor. Por amor enterré yo mi tesoro. Eh, la santa apasionada, con su propio corazón, al ser este atravesado por la saeta del amor ígneo de aquel ángel sonriente. O amarte en secreto, como si pudiera el amor bastarse a sí mismo, en el poema o, o en el salmo La más salvaje de las bestias. Y más abajo nos dice en este mismo poema, eh, salmo poema, ¿no? Como si fuera el amor la más salvaje de las bestias. No escatima Sergio Rufo en decir las cosas tal cual son, ni un gramo más ni un gramo menos, la justa medida. Eh, o también como si un grano de amor pudiese mover montañas, en el poema también la más salvaje de las bestias. Después tenemos otro ejemplo de Nunquam suade nihi vana, y arrancas de cuajo el recuerdo del amor primero. El amor en todas sus expresiones. O el Salmo 102, este infierno, amor mío y perdición mía. ¿Cuánto no hemos sentido ese amor que se ha convertido en la perdición, en perdernos, o en llevarnos a los extremos entre la vida y la muerte? ¿Quién puede decir que no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, por favor. Y así, y así Sergio Rufo Benavente nos va deleitando con este sentir y el pensar del ser humano de lo más profundo, de estos salmos que deben ser reivindicados, resaltados y apreciados. Yo diría finalmente que es la poesía de lo divino. Muchísimas gracias. Luciano, por tu excelente intervención. Y como dice Luciano, este es un templo hecho poesía, ¿no? El lugar sagrado que se hace alusión con este gran título, ha sido profanado seguro, por esta poesía tan atrevida, tan osada, y también por las expresiones claras de erotismo, romanticismo y también inspiración in extremis, ¿no? En cada uno de los textos. Entonces, sin más que ahondar, si aprovechando esta gran plataforma que nos deja Luciano con un excelente análisis, lo invito a Sergio Rufo a que nos comparta sus experiencias, nos cuente un poco algunas anécdotas del libro y también nos muestre lo mejor de su poesía. Fuerza aplauso para Sergio Rufo. Muy buenas noches, ¿se me escuchan? Muy bien, pues nada, primeramente desearos a todos una buena noche desde aquí, desde España, Huelva, Andalucía. Y bueno, agradecer siempre es un honor, ya es la segunda vez que Luciano hace la presentación de un poemario mío. La primera fue A cielo raso, hace ya casi 3 años. Y siempre es un placer que una persona de la talla de Luciano
diseccione con esa mezcla tan maravillosa de sensibilidad y de capacidad analítica lo que uno escribe. Porque a fin de cuentas, cuando una persona escribe poesía, ¿no? Eh, uno se abre en canal y la manera en la que otras personas lo reciben es muy importante. Hay quien lo recibe con indiferencia, hay quien lo recibe con tecnicismo. Eh, la presentación de Luciano me ha parecido excelente porque ha sido una acogida abarcativa, multifacética en la manera de abordar el libro y además siempre me facilita mucho la tarea de hacer las presentaciones porque apunta a muchos puntos claves que, bueno, que a mí personalmente también me interesa desarrollar. Bueno, en primer lugar, agradecimiento. Yo no quería dejar de agradecer a la que ha sido la principal crítica, revisora y quien ha visto nacer y crecer este poemario que, aunque sea muy cortito, ¿no? Porque es un poemario breve que no excede las 60 páginas, si no me equivoco, son unas 15 composiciones poéticas. Es un poemario que ha sido escrito en un periodo de tiempo extenso, aproximadamente a principios de 2021 y que, bueno, pues ha ido teniendo muchísima evolución porque han sido poemas que han estado guardados en un cajón mientras otros proyectos han ido en marcha y han tenido el privilegio de poder ser revisados sin prisa una y otra vez, puliendo cada palabra, puliendo cada pequeña expresión, y de ahí a que el resultado final haya sido, pues, con la mayor o peor calidad que se haya conseguido, justamente como decía Luciano, ni un gramo más ni un gramo menos. A alguien puede agradarle o no agradarle lo que lea en el poemario, pero desde luego la satisfacción personal de haber podido expresar justo lo que quería expresar, eso me lo llevo con esta obra. Y le agradezco desde aquí a Macarena, mi mujer, que haya sido muy crítica conmigo, ¿no? En todos los sentidos. Yo le agradezco su sinceridad porque hay veces bueno, pues que ah, he llegado pues a lo mejor con alguna idea, con algún matiz o con alguna expresión que a mí me ha parecido fabulosa y ella rápidamente ha visto que o bien ha sido excesiva o bien ha sido... Y con el paso del tiempo, pues, bueno, pues como en otras muchas cosas he tenido que admitir pues, que llevaba razón. Entonces ha sido casi prácticamente una obra conjunta, ¿no? También a Vanessa Caro, amiga mía, que fue la primera persona a la que ofrecí el poemario para que me diera su opinión y lo hizo y la verdad que agradecido. También agradece bueno, a todos vosotros, por supuesto, y a gente del Perú, a Ricardo Ríos, con quien recientemente tuve el placer de colaborar en la Feria del Libro de Huancavelica, que ha sido uno de los primeros escenarios que ha visto nacer y moverse, ¿no? Estos salmos prohibidos, ¿no? También a Miguel García, del Círculo Literario Eclipse Ancashino, al que pertenezco desde hace relativamente poco. A Paqui Aquino y a todos mis compañeros de la tertulia literaria Nuevo Horizonte de Huelva, de Cana, y aquí tenemos más de 25 años. Y por supuesto, pues a mi alma mater, ¿no? Que es la tertulia literaria Noches del Baratillo, que es la más antigua que tenemos en Sevilla, con Tomás Sánchez Rubio, Juan Martínez Iglesias y otros compañeros. Y ya de paso bueno, esto yo se los dije y mencioné a mis compañeros del centro de salud del Torrejón de Huelva al que tengo el orgullo de pertenecer. Dicho esto, comienzo explicando un poquito el cómo se me ocurre escribir un poemario utilizando este lenguaje, ¿no? Litúrgico, religioso, específicamente del libro de los Salmos. Y es por dos razones principales, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el libro de los Salmos en sí, independientemente de los aspectos religiosos, espirituales en los que no me voy a detener, porque no me gustaría que se perdiera de vista que el poemario Los Salmos Prohibidos es un poemario de amor frustrado, es un poemario de amor imposible donde el personaje siempre es el mismo, aunque se despliegue su expresión en una amplia gama de formas, ¿no? Yo he procurado que sea amplia, ¿no? ¿Por qué utilizo este lenguaje? Por dos cosas. La primera, porque el libro de los Salmos, visto desde un punto de vista literario,
Si uno desnata o separa ese elemento religioso, sabemos por las investigaciones que el autor del libro de los Salmos no fue, se le atribuye, ¿no?, a David el salmista, ¿no?, el rey David, pero fue una obra que tardó mucho tiempo en escribirse y en la que participaron muchos autores que recogía el sentir, pues, del pueblo judío en aquella época histórica. No obstante, es un libro que ya de por sí invita a un elemento que ha señalado Luciano y que es fundamental en este poemario, que es un libro fuertemente intimista. Curiosamente, siendo una obra colectiva, es un libro em, ¿cómo ha sido la expresión que has utilizado, Luciano? Porque me ha encantado, creo que la tengo por aquí. Sí, 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 sí. Tú has dicho, el poeta Sergio se introverte, ¿no? Siendo una obra colectiva, cuando uno se acerca a los salmos, sea desde la tradición hebrea, ¿no?, o la cristiana, o incluso la tradición islámica, el Sabur, uno tiene la impresión de que está asistiendo a un diálogo íntimo, subjetivo, profundo, ¿no?, del salmista con, en este caso, con la divinidad, ¿no? Y eso hace que el libro sea una joya, ¿no? Porque está lleno, como ocurre con la literatura semítica, de expresiones muy fuertes y de ejemplos y parábolas. Quiero decir, el libro de los Salmos, como otros muchos libros del Antiguo Testamento, es muy visual. Entonces da mucho juego el utilizar ese lenguaje plástico, visual, para plasmar sentimientos que ya de por sí son sentimientos fuertes, contradictorios, ¿no? El segundo motivo fue una experiencia personal, pues, que viví en agosto del año 2022, y es que con un grupo de compañeros, ¿no?, pues hicimos un retiro a una joya arquitectónica, histórica, que tenemos aquí en España, que es el monasterio de Santa María la Real de Oseira, en Ourense, Galicia. Este monasterio es uno de los más antiguos que se conservan de esa época. Se inauguró en el año 1100 y algo, estamos hablando del siglo XII, y su estado de conservación es fabuloso. De hecho, hoy en día allí hay una comunidad de monjes cistercienses que sigue funcionando tal y como se funcionaba en aquella época, ¿no? Ellos siguen la regla de San Benito, su regla del cister, y entonces nosotros tuvimos la oportunidad, alrededor de unas 20 personas, de pasar una semana completa viviendo con ellos, conviviendo con ellos, eh, asistiendo a las liturgias con ellos, y entonces fue algo transformador. Uno puede afrontar la lectura solitaria de los salmos, ¿no?, desde un punto de vista religioso, ¿no? Otra cosa distinta es cuando uno lo ve en su contexto, en un contexto litúrgico, en un viaje en el tiempo en el que nosotros nos levantamos por la mañana, ¿no?, en las vísperas, cuando todavía no había salido el sol, ¿no? Y nos reuníamos en silencio en el claustro, ¿no? En el gran silencio que le llamábamos, que terminaba con la última oración de la noche, y aguardábamos en la oscuridad, ¿no?, a que saliese el sol, representando en la tradición católica a Cristo, ¿no?, el mito solar, ¿no? Entonces, allí nosotros lo que hacíamos prácticamente junto con ellos, y según vista la regla litúrgica, era cantar salmos, ¿no? Llevábamos un libro con los salmos y teníamos un organista, y bueno, cantábamos los salmos nosotros y también los monjes, ¿no? Todo el entorno, ¿no? Porque, bueno, aquello, la arquitectura gótica, la piedra antigua, añeja, la resonancia del edificio, los atuendos, ¿no?, hace que uno viva no solamente de un punto de vista intelectual la lectura de estos versos, sino que uno ve que eso es algo vivo, que es algo palpitante, y uno tenía la sensación de estar como contemplando una llama que llevaba encendida durante milenios, ¿no? Sin embargo, estaba viva, ¿no? Era algo que estaba vivo, los salmos estaban vivos y era el eje y el centro de todo el día, ¿no? Nos pasamos el día mirando el reloj, ¿no? Diciendo, bueno, ahora dentro de poco son los laudes, ¿no? Dentro de poco son... Y siempre, siempre, siempre los salmos estaban ahí. Entonces eso me acercó en otro grado de profundidad
a esta maravillosa obra de la historia de la literatura universal que son los Salmos, ¿no? Otro elemento que no quiero dejar de mencionar es bueno, uno de las grandes obras que a mí me hizo valorar este simbolismo precioso, ¿no? Que tiene la Iglesia Católica, también otras muchas, ¿no? La ortodoxa, la copta, pero lo que es la tradición puramente católica del simbolismo, ¿no? En todos sus aspectos riquísimos. Pues a mí me vino de la mano del filósofo de la contracultura muy conocido, Alan Watts, que escribió un libro que dentro de su bibliografía siempre ha pasado muy desapercibido, pero que me parece una injusticia tremenda porque es un libro genial, que se llama Mito y Ritual en el Cristianismo. Este hombre durante una etapa de su vida fue pastor anglicano y ahí, bueno, de una extensísima cultura, ¿no? Y bueno, pues también me ayudó a comprender las capas de la cebolla, ¿no? Simbólicas que están encerradas en el libro de los Salmos. Hasta ahí el componente que tiene que ver con el salterio, ¿no? Entonces, comentaba Luciano que a él le parecía los Salmos Prohibidos un texto temerario, ¿no? Un texto, pues, como provocativo, ¿no? Los Salmos Prohibidos, de hecho, ¿no? Es el nombre del poemario, ¿no? Entonces a mí se me ocurre por mis experiencias personales pasadas, ¿no? Y por mi condición de psicólogo, yo atiendo personas diariamente, ¿no? Entonces, por los psicólogos, digamos que por la situación terapéutica en la que trabajamos, ¿no? Los que nos dedicamos a la psicoterapia, entre el anonimato, ¿no? El que nos obliga y el que propicia la situación terapéutica, y la apertura sincera de la persona que llega a observar, ¿no? Los matices, ¿no? La gama de colores del corazón humano, pues desde una bancada de privilegiada, ¿no? Y a mí me llamaban siempre mucha la atención los casos en los que había un grave conflicto interno, ¿no? Que es el que se expresa en el libro, ¿no? Cuando una persona experimentaba el amor apasionado o la idealización o el arrebato romántico por alguien a quien sabía por circunstancias que no, nunca iba a estar con esa persona y que en caso de poder sería totalmente legítimo, ¿no? Desde personas que estaban casadas, ¿no? Pero tenían un amor secreto, hasta personas pues, que sin estar casadas pues, tenían una fuerte atracción por otras, ¿no? Y cómo ellos procesaban y vivían su drama interno y cómo eso tenía una evolución y cómo iba integrando a esa persona ese sentimiento que a veces era angustioso, ¿no? Y cómo lo iba vertebrando y cómo lo iba integrando, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió el expresar esto que a mí me pareció algo muy complejo, muy bonito, ¿no? En un aspecto de la naturaleza humana y de los sentimientos muy bonito a explorar, ¿no? Utilizar esta potencia visual y solemne, sobre todo solemne, la solemnidad, ¿no? Con la que David, ¿no? Se dirige a Yahvé y lo hace sin prisa, lo hace de una manera íntima, o yo por lo menos personalmente, ¿no? Cuando leo los salmos, casi me lo imagino, ¿no? En su palacio, ya siendo rey, a solas con todo el mundo dormido y él pues teniendo un diálogo interno, una oración pura, sincera, ¿no? Hacia Yahvé, ¿no? Esa intimidad, ¿no? Ese fuerte sentido de la individualidad, eh, yo trato de trasladarlo, ¿no? A este poemario y enfocarlo en ese conflicto de sentimientos que como se va desgranando en algunos poemas, pues la gama es amplísima. La gama va desde la idealización, desde el deleite propio, ¿no? De la contemplación de la persona amada, ¿no? Hasta la culpa, ¿no? Yo no debería de tener estos sentimientos, ¿no? Esto es muy típico de todas las personas, ¿no? Porque estamos hechos así, ¿no? Nos peleamos contra nuestra propia realidad interna, ¿no? Y subjetiva a veces porque no nos encaja por temas morales y momentos de resignación. Entonces, eh, ¿cómo expresar a voz en grito, ¿no? Sería el reto, ¿no? Que yo me propuse en el poemario. ¿Cómo expresar a voz en grito, ¿no? Como si uno tuviese un megáfono, ¿no? Cosas que son tan secretas que solamente uno le confesaría
pues no lo sé, ¿no? A un sacerdote recibiendo la extrema unción o a un psicólogo en un contexto de una consulta totalmente privada, ¿no? Y sujeta pues, a confidencialidad, ¿no? Y me pareció que esto de los salmos podía ser interesante. El resultado a mí me satisfizo y de ahí que yo pues siguiese con esta línea, ¿vale? Más cositas sobre algunas puntualizaciones de mi compañero Luciano. Habla del sacrosanto respeto de la expresión, efectivamente, la solemnidad, la grandilocuencia, ¿no? de los salmos, ¿no? Ahí uno lo palpa, lo paladea, ¿no? La misma forma de expresión ya tiene algo de místico, ¿no? De espiritual. Es un respeto sacrosanto en este caso hacia Yahvé, ¿no? Además, uno lee los salmos y refleja el sentir del poeta hacia diversos aspectos, ¿no? de la divinidad, ¿no? En su aspecto terrible, ¿no? El que venga a los enemigos, ¿no? El temor de Dios, ¿no? El que protege, ¿no? El que recoge el corazón humillado y lo ensalza, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ¿no? Hay una contundencia, un respeto en cada palabra, ¿no? Cada coma tiene que estar muy cuidada porque el destinatario de esa poesía no es otro bueno, que la divinidad, ¿no? Y sí esa importancia, ¿no? Ese énfasis en el respeto exquisito hacia la divinidad, como bien decía Luciano, ¿no? Nosotros que somos en esencia chispas de ese gran fuego divino, ¿no? ¿Por qué no utilizar ese mismo respeto reverencial, ¿no? Al hablar de lo que nos hace precisamente humanos, ¿no? Una de las cosas de ellas, pues, esta gama del sentir amoroso imposible y además prohibido, ¿no? Prohibido incluso para el propio individuo que se pelea contra sus sentimientos, ¿no? Más cositas. Hacía un ejemplo muy bonito, ¿no? Y hablaba del templo. Él decía, Sergio Rufo nos introduce en su templo, ¿no? Me ha gustado mucho porque ha captado la intención, ¿no? de este, del poemario, ¿no? ¿Qué es lo que se oculta en el templo? El tesoro más preciado del templo es el arca de la alianza, ¿no? Custodiada por los querubines, ¿no? ¿Y qué se ocultaba en el arca de la alianza? Bueno, pues en el caso del libro de los Salmos, ¿no? Pues lo que se ocultaba era, bueno, prácticamente el sacrosantum, ¿no? Lo más sagrado, ¿no? ¿Qué se oculta dentro del tesoro, del templo de una persona que está enamorada y sufre en secreto el amor imposible? La infidelidad, ¿no? La infidelidad del corazón, la culpa, el amor que no puede expresar, ese es el secreto que está guardado, ¿no? Dentro del templo. Y estos salmos son una manera, ¿no? de expresar a voz en grito de una manera encristada algo bueno, pues que no puede ser dicho, ¿no? De ahí lo de prohibido, ¿no? Más cositas. Eh, Me ha llamado mucho la atención y me ha gustado que Luciano haya reconocido este liricismo a la hora decía él, de tratar temas fuertes, ¿no? Temas incluso que tienen que ver con lo sexual, ¿no? En una de las citas que él resaltaba, hablaba de la celotipia, en Asesino, ¿no? Cuando dice, hay un asesino que lo mata, refiriéndose al corazón, eh, por cada vez que te hicieron el amor, ¿no? Que hay más elemental y rudimentario en un ser humano que el sentir celos, ¿no? Cuando uno ve, ¿no? Que la persona amada, pues hay otras personas que eh, utilizar un lenguaje, ¿no? Lírico, dando muchos circunloquios, ¿no? Para expresar una cosa tan potente, ¿no? Tan básica, ¿no? Como son los celos, ¿no? Pues algo que también es muy recurrido en este poemario y he tratado de plasmar, ¿vale? Por terminar, haciendo algunas puntualizaciones a la presentación de Luciano y antes de contar algunas cosas propias, eh, me ha gustado mucho también y celebro bueno, que tú lo hayas sentido así y lo agradezco, ¿no? Que haya un proceso de inspiración y respiración, ¿no? Un diálogo entre el que lee y el que escribe. Si eso no ocurre en poesía,
la poesía es una poesía fallida, ¿no? Si no hay una reconstrucción en la persona, ¿no? De lo que está leyendo y entonces ya no solamente son los poemas que escribe el poeta, sino qué impacto tiene esto en mí, me hace plantearme cosas, remueve componentes emotivos. Si eso se consigue y bueno, pues las pinceladas que ha dado Luciano me hacen pensar que bueno, que en cierto modo pues así, yo creo que es cuando la poesía tiene éxito, ¿no? Una poesía virtuosa si no tiene alma, no, me parece bueno, que es tinta mal gastada. Yo espero, sinceramente, no haber mal gastado tinta en este poemario, ni el tiempo de los lectores, ¿vale? Bueno, cosas que yo quería comentar con respecto al poemario. También agradecer que se me pasó al principio la genial introducción que me hizo Manuel Jesús Jurado. Manuel Jesús Jurado, aparte de ser mi suegro, el padre de Macarena, la persona, pues bueno, que me hizo el mejor regalo que yo he tenido en la vida, que es mi mujer. Es una persona bastante conocida en la ciudad de Sevilla por su celo con la Semana Santa, con la tradición cofrade, y además una persona muy religiosa, ¿no? De ahí que yo le propusiese a él el efectuar este prólogo, porque también él escribe poesía, aparte de letras de canciones. Él es un cantante célebre de sevillanas, que es un género folclórico típico de Sevilla. Escribe y próximamente tenemos pensado que se publiquen, ¿no? Que si no sería una pena. Escribe poesía amorosa, él es un poeta del amor, ¿no? Un poeta también del amor romántico, melancólico y un gran amante como mi mujer de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces, pensé que él podía ser prologuista ideal precisamente por sintonizar con ambas sensibilidades, ¿no? Con la del poeta romántico, ¿no? Y la de la persona que conoce el simbolismo y la tradición religiosa. Y empieza el prólogo con la advertencia que no se engañe el lector, no es este un poemario dedicado a lo divino ni a lo sagrado, sino que habla del amor prohibido. Los Salmos Prohibidos eh, es un libro principalmente sobre amor frustrado, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los elementos litúrgicos, con los recursos literarios veterotestamentarios y la referencia, es un velo, es una especie de excusa, ¿no? De envoltorio para mostrar lo que realmente, a donde realmente el libro quiere llegar, ¿no? Que es a mostrar este conflicto y esta evolución de este conflicto del amor prohibido en la persona, ¿no? Entonces, por un lado, pues está la belleza, ¿no? de la tradición católica. Hacía mención Luciano al poema Nunca ansua de mi Ivana. Eso, bueno, pues viene de una tradición católica, en este caso San Benito, ¿no? Y se utiliza como un sacramental la cruz de San Benito, ¿no? Sobre todo bueno, en contextos, ¿no? de exorcística y demás, ¿no? Cuando dice, so de crux sacra sit milus, non draco sic midus, va de retro Satana, nunca de mi vana, sun mala qualibas ipsa venena vivas. El cruz sagrada semiluz, que el dragón no sea mi guía, va de retro Satán, retrocede Satanás. Nunca de mi vana, que las cosas banales, que las banalidades nunca me seduzcan, sun mala qualibas, lo que tú bebes es veneno, ipsa venena vivas, bebe de tu propio veneno, ¿no? En este caso el propio veneno es el, la culpa, ¿no? La culpa por el amor prohibido. De ahí a que aparezca al final de un poemario en el que bueno, el protagonista del poema, este poema en un principio iba a titularse Éxfrasis, ¿no? Porque es el poeta contemplando primero a su amada imposible, ¿no? Después hay una segunda fase en la que se pelea contra esos sentimientos. Y hay una negación en la última fase donde él se encomienda a Dios y entonces utiliza esta oración como modo de expiación, ¿no? Que es un tópico muy recurrente. Yo empiezo con un prólogo de Josep Azaya, que fue un místico siríaco del siglo VII, discípulo de Isaac de Nínive, también una literatura muy interesante. La literatura que comenzó en el siglo IV con los padres del desierto y que fue el inicio de la tradición cristiana, ortodoxa, copta y católica bueno, del eremitismo, ¿no?
¿Por qué? Porque este componente individual que hoy en la posmodernidad vivimos, ¿no? Como la exaltación de la visión subjetiva del individuo, ¿no? De la posverdad y de la individualidad. Algo parecido ocurría con estos grandes escritores, ¿no? Porque no solamente eran místicos y contemplativos, sino que escribían obras preciosas, ¿no? Ahí tenemos a Evagrio Póntico, ¿no? Al mismo Isaac de Nínive, ¿no? Aunque él era un poco más sencillo. Josep Azaya eh, me gustó particularmente y lo elegí por dos cosas, ¿no? Para el prólogo. La primera porque en la obra en la que aparece este texto, ¿no? Él divide, es como, era una obra que se utilizaba en los cenobios, ¿no? De, de los eremitas primitivos, como guía para los aspirantes, ¿no? A convertirse en eremitas, ¿no? Y había tres fases, ¿no? Porque para ellos el eremitismo era como una entrega total y absoluta a la ascética, ¿no? Era una mística profundamente ascética, ¿no? Entonces había un primer momento en el que, bueno, pues había un cenobio que se llamaba, donde durante una serie de años, ¿no? Los monjes eran cenobios, quiere decir, convivían, se reunían para rezar, se comunicaban lo justo, porque todo su tiempo lo empleaban en la oración y en la limpieza interior, en el contacto con lo divino, ¿no? Había una segunda etapa en la que cuando ya se consideraba que la persona estaba preparada o estaba madura, se iba solo y se apartaba, pero no del todo. Se apartaba a una ermita cercana al cenobio, donde se iba preparando para el paso final, que es el tercer paso, ¿no? Que era el irse al desierto, ¿no? El ejemplo lo tenemos en San Antonio Magno, ¿no? Que es el prototipo del eremita, ¿no? Y del místico asceta cristiano, ¿no? Entonces, en los salmos se puede ver que en esa gama de sentimientos con los que va jugando el texto, aparecen tres que son como notas predominantes, ¿no? En una sinfonía, ¿no? Como tópicos que se le llaman música, ¿no? El primero es el deleite, que es inevitable, ¿no? Con el recuerdo de la persona amada, ¿no? Hay muchas partes muy descriptivas de este aspecto, ¿no? El poeta no puede evitar expresar lo bella que es su amante o pequeños detalles que a él le provocan, ¿no? Esta pasión, ¿no? Hay una segunda fase, ¿no? Que se podía asemejar ya a esta segunda fase que también Josep Asaya hablaba, ¿no? De cuando ya se retiraba el monje del cenobio a la ermita, que es una fase de lucha, ¿no? De lucha interior, ¿no? Porque cuando el monje se iba del cenobio, que tenía la compañía de sus hermanos que lo podían aconsejar, y ya empezaba otra vida ya más de soledad, cuando se hablaba de que atacaban los demonios, como ellos lo llamaban, ¿no? En este proceso psicofísico de crecimiento personal, de mística, ¿no? Precisamente el prólogo habla de un demonio, ¿no? Que de una manera así muy poética, Josep Azaya lo llama el compositor de canciones, ¿no? Que es como una manera simbólica de hablar de los instintos naturales bueno, pues que el monje, que el eremita tenía y que pasaban por su mente, y con los cuales pues se peleaba, ¿no? Cuando estaba a solas ya en la segunda fase, ¿no? Esto en el libro se representa como la lucha. Hay mucha lucha en este libro, mucha lucha interna, individual, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Y muchos poemas que son poemas de lucha, de reivindicación, ¿no? De entre la culpa y pero a la vez que me siento culpable no puedo dejar de sentir esto, ¿no? Hay una pelea, ¿no? Y luego una tercera parte bueno, yo puedo asemejar a esta que señalaba Josep Azaya, que es cuando ya el monje se retira finalmente al desierto, que es la fase de aceptación. El poeta, el enamorado de la amada imposible, que sabe que su manzana está prohibida y que nunca la va a tener, se resigna. Y entonces aparecen poemas de resignación, ¿no? Digamos que son las tres notas dominantes, ¿no? Por eso las tres etapas de la vida espiritual de José Azaya fue el texto que elegí como prólogo. Para terminar, y antes de que, si os apetece, me hagáis alguna pregunta o queráis puntualizar algo, pues me gustaría aprovechar para recitar. He escogido tres poemas que se corresponden precisamente con estas tres
eh, con estos tres tópicos, ¿no? El tópico del embelesamiento, el de la lucha interna y finalmente el de la rendición, ¿no? Yo acepto que estoy condenado porque nunca voy a poder dejar de amar, ¿no? Al objeto prohibido de amor. Entonces, con vuestro permiso, voy a recitar en primer lugar un poema que a mí me gusta especialmente por dos cosas. La primera es porque es mi salmo favorito, que es el Salmo 91. Y es un salmo muy conocido porque se utiliza, bueno, en la tradición católica hay gente que lo utiliza como salmo, como de protección. Es un salmo de protección, ¿no? Ya de por sí es una maravilla el salmo, ¿no? Entonces yo lo que hago es que lo intercalo partes del salmo y otras las adapto, ¿no? Y dice así. Yo lo titulo Áspides y víboras. Con vuestro permiso, recito. Amiga mía, me alegro de verte. Ven, abrázame. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hoy habito al amparo del olvido y vivo a la sombra de la quietud. Veo que ya has comenzado a beber tu vino. Por favor, continúa. No es necesario que te pongas en pie. Pronto servirán una copa también para mí, mas no de vino blanco, pues su brillo me es ya tan lejano como el de la estrella de la mañana. Me contento con beber de su destello en el reflejo de tus pupilas. Nuestra distancia finalmente me libró de la red del cazador, de la peste funesta del deseo. Cosas que ni imaginas me han vuelto manso y bienaventurado, como un lactante. Su impronta es escudo y armadura. No me afanaré en confesártelas, pues te serían tan ajenas como lo es ya para ti mi pecho mismo. Me contento sabiéndolas presentes y en secreto entre miradas, pues ya no se me acercará la desgracia, ni mi anhelo llegará hasta mi tienda. Hoy me encuentro a salvo, el olvido ha prometido protegerme en mis caminos. Él me llevará en sus palmas para que mi pie no tropiece en tu piedra. Caminaré sobre áspides y víboras, pisotearé los leones y dragones del deseo. Leo solo este fragmento porque es un poema extenso y decir que estos últimos versos, los últimos cuatro versos, son literales, son versos literales de este Salmo 91, ¿no? Aquí hay una contemplación introspectiva de la amada, ¿no? Porque lo que narra en el fondo es un encuentro casual entre los dos, donde él experimenta esta gama de sentimientos, pero se escuda, ¿no? En el secreto, ¿no? Como manera de poder sobrellevar la compañía del amor prohibido, ¿no? Un poema de lucha, y este sí es muy contundente, ¿no? A mí me gusta mucho recitarlo, que refleja muy bien esta dualidad, ¿no? De la reivindicación de la legitimidad del sentirse enamorado, ¿no? Uno es humano y no puede luchar contra su naturaleza, ¿no? Y de hecho el título es muy definitorio de esto, el título es En mi defensa, y dice así, mujer, nunca, nadie jamás podrá acusarme de haberte amado con locura, muy al contrario, te he amado con distancia, con cordura, con silencio, con la exquisita prudencia de un reo de muerte. Te he amado con nostalgia resignada, con cortesía y con amargura, en secreto, en lo oculto, dejando abandonada mi alma inerme frente a las tiranías de la inteligencia. Te he amado en lo prohibido y con tanta cordura te amé que nadie osaría disculparme por loco en el día del juicio. Si me acusase el Señor de fornicar, con mi corazón por no haber podido sustraer mis ojos a tu influjo, lo retaría que encarnase de nuevo en cuerpo mortal y entonces que me hablase de castidad si es que pudiese, mirándote a la cara. Que sea entonces, mas no será. Tire el mismo o cualquier otro contra mí, tras ello la primera piedra, y si aún después mereciese culpa y castigo, sea, mas no será. A Daniel lo protegió del foso de las fieras, de Darío de Babilonia, mas nunca a mí de los leones hambrientos de tus pupilas. A Sadrach, Mesach y Abednego lo salvaguardó de las llamas del horno de Nabucodonosor, mas nunca a mí de las varadas ardientes de tus carcajadas. Que se acuerden, que se acuerden.
Si hasta Sodoma y Gomorra merecieron tan solo un hombre justo para ser salvas, que se afanen, que peinen pues las avenidas de mi espíritu y se busque con igual celo un solo pensamiento recto en el interior de esta maltrecha estatua de sal, los sin pelo, que se acuerden. Y así es que hoy yo expongo ante Dios y ante los hombres mi corazón por entero, sean pues jueces y testigos. Júzguese entonces si habría de hallar perdón o fuego, pues no albergo temor a más dictamen que al tuyo, mujer de mis entrañas. Tan solo ante tu cólera tiemblo como el tallo de un gladiolo. Si algún día yo hubiese de desnudarme ante ti, sea, mas no será. Y en defensa de este corazón al que llaman fornicador, me permito decir que nunca conoció más hogar que el pecho angosto de un hombre vencido y solo. Aquí se ve esta lucha, esta pelea, ¿no? Por reivindicar el sentimiento y por exponerse, ¿no? Al juicio de los demás a costa de lo que sea, ¿no? De la reivindicación personal. Esta es la lucha, ¿no? La simbolización de la lucha. Y por último, y mucho más breve, a partir del Salmo 102, ¿no? Aparece la resignación. El amante sabe que está condenado a no conseguir nunca lo que desea y, en caso de hacerlo, a saber que eso que él desea al conseguirlo es ilegítimo y que él mismo no aceptaría al conseguirlo, ¿no? Es complejo. El propio tópico del poemario es complejo, ¿no? Directamente aquí habla de condenación y el salmo se titula este Infierno. Empieza así. Amor mío y perdición mía, esta tarde no podré sino entonar otro salmo al desamor y a mi deshonra, de estar pañeja y rota de brotar canciones tristes y cansadas por tu causa. ¿Sabes? Por tu hechizo me hice ruin y deshonesto, preguntándome día y noche en el secreto si tu voz vendría a aliviar este silencio. Tú viniste y te marchaste, siempre llegas y te marchas sin preverlo. Mi farsante corazón mantuve oculto y encubierto entre los muros de esta casa, e incapaz fui de rehusar el suave influjo de tus ojos en mis ojos. Y yo, que en otro tiempo repudié a aquellos que intrigan, con vergüenza y formo parte de sus filas. Yo, que quise alejar de mí el corazón extraviado, extraviado terminé en pos de tu rastro. Porque, amor mío y perdición mía, tras conocerte, a un corazón humillado y arrepentido ya no lo rechazaré jamás. Y nunca, nunca más dictaré condena, ni escarnio alguno haré del condenado. Al que sufre amor prohibido daré amparo, pues yo mismo fui culpable sin desearlo y con lástima me encuentro entre sus huestes. ¿A quién podría yo en justicia reprender con mirada altiva y corazón arrogante, si mis ojos y mi pecho los abriste para todos los sufrientes de la tierra? Me hice humilde. Desde entonces junto a ellos vengo ardiendo en este infierno. No, mientras yo viva, a un corazón humillado y arrepentido, ya no lo rechazaré jamás. Que aquellos que aún transitan el sendero de los justos sean sus jueces. Mientras tanto yo en mi seno daré asilo al fraudulento, y del embustero por amor jamás apartaré mi hombro, pues me hice manso. ¿Cómo no hacerlo? Me reafirmo. A un corazón humillado y arrepentido ya no lo rechazaré jamás. Amor mío y perdición mía, yo prometo hacer callar cada mañana a todos los inicuos pensamientos que hacen de tu anhelo mi tormento. Quizá logre algún día al fin expulsar de esta impía ciudadela que es mi espíritu la epidemia de esa daga de amor roto que entre brasas aún se ensaña con mi pecho en este infierno. Muchas gracias por vuestra atención, con esto termino y espero que haya sido de vuestro agrado y a vuestra disposición para preguntas, respuestas y observaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. La vida es un péndulo, ¿no? En donde las tentaciones, los pecados y estos salmos, que es la vida intensa que refleja el personaje o los personajes de este texto, se ven mostradas y como una especie de radiografía de lo que es la existencia misma, ¿no? Y es cada uno de nosotros. Entonces, nada más que agradecerte, Sergio, por tu gran intervención, por tus textos
Y como yo siempre digo, ¿no? La poesía, la diferencia de la narrativa, de la novela, del teatro, es que hay que escucharla, es como música, ¿no? Uno la escucha y como es auditiva, es ahí cuando uno se sensibiliza, se expresa, recibe esa carga emotiva que tú quieras transmitir o todo lo que nos quiere contar el poema, ¿no? O nos quiere mostrar. Entonces, eso es la gran diferencia entre leer una novela, un libro de cuentos, un libro de teatro o un libro académico, un ensayo con respecto a la poesía, ¿no? La poesía es como música, ¿no? O sea, la escuchamos y como que el texto, y es más, y la diferencia, como yo también explico mucho también en las ferias, es cuando tienes el poeta vivo, ¿no? Porque cuando está muerto, o sea, ya no hay posibilidad de que puedas escuchar de la voz del mismo poeta, pero cuando alguien pregunta por Vallejo, por Emerson, ¿no? O por César Calvo, le digo, no, pero son buenos poetas, pero no vas a tener la oportunidad de escucharlos, ¿no? Entonces, en cambio, un poeta que, como el caso de Sergio, a Luciano, yo también hago poesía o Isaac, estamos vivos. Entonces, esa experiencia, que es una experiencia irrepetible y única, y además, la diferencia también de un poeta nacional, como el caso de, si no es un español, en el caso tuyo, o si fuera un peruano, es que el poeta está en tu país, ¿no? No va a tener que viajar medio mundo para que llegue a que tú compartas la experiencia contigo, ¿no? De la interacción entre el poeta o el autor con el lector. Entonces, eso es muy importante destacar y resaltar para que se convierta en una experiencia irrepetible, ¿no? Entonces, eso lo que aplaudo siempre cuando, por eso nuestra editorial edita autores contemporáneos, ¿no? Porque queremos que esa literatura viva, e intensa y viva y fuerte que está en cada una de, de nuestras células, puedan compartir nuestros lectores, ¿no? Y eso es único, ¿no? Entonces, gracias a Sergio, gracias a Luciano, y ahora los dejo con Isaac, que él nos va a compartir lo que es poesía quechua, ¿no? Lo conversamos justo con Sergio hace algunas horas cuando conversé con él, que la particularidad de la poesía quechua es que es bastante sensitiva, ¿no? Es bastante musical, suena como canción, como música, o como dicen algunos con respecto a los cerros o las huacas, que tiene como una especie de fuerza interna desde la tierra que se expresa en cada uno de sus textos, ¿no? Entonces, sin más que ahondar, lo dejo a Isaac Soto para disfrutar de la poesía quechua. Por ese aplauso, Isaac. Eh, Buenas noches, amigos. Eh, Primeramente, pues, felicitar al amigo que ha escrito este poemario Salmos Prohibidos, ¿no? Eh, es interesante siempre escuchar nuevas voces y en este caso, pues, un poemario inspirado, ¿no? En eso de los salmos que son cantos, ¿no? Pues, y en sí, pues, todas las culturas del mundo. Siempre han hecho pues poesía, ¿no? Han hecho esos cantos, oraciones para sus dioses y acá en nuestro medio, el mundo del Tahuantinsuyo, ¿no? Que empieza, según hasta ahora los dicen, ¿no? En Caral, hace más de 6.000 años. Cuando uno visita Caral, pues ahí ve un anfiteatro donde, de hecho, que hacían los pobladores, ¿no? Sus oraciones, sus cantos litúrgicos a sus dioses. Y así en todo el Tahuantinsuyo ahí tenemos los ushnos o también las huacas, ¿no? Entonces, eh, la poesía pues siempre ha surgido así primero como canto, ¿no? Y no está de más, por ejemplo, citar al filósofo, ¿no? Jean-Paul Rousseau, de que decía que en ese su ensayo que tiene sobre el origen de las lenguas, dice que el hombre pues empezó a hablar para manifestar todos sus estados anímicos, ¿no? Su amor, su odio, sus rencores. Entonces, él incluso dice que los idiomas antiguos, ¿no? Son idiomas, son ya poéticos, pero bueno, hay mucho que hablar sobre esto. Eh, en mi caso, pues, me gusta hacer poesía bilingüe, ¿no? Y Y qué bien, el amigo habló sobre que a su suegro le gusta la poesía de Becker, ¿no? Y yo también recuerdo que sí, cuando vivía en Cusco, ¿no?
lo que me inclinó a la poesía fue justamente leyendo las rimas de Becker, y no solamente las rimas, sino todas sus leyendas. Y yo tenía una abuela que en sí era pues analfabeta, pero cuando le decía quiero libros, me daba, y recuerdo que aquellos tiempos, ¿no? Hace ya más de 50 años, cuentos de que había una colección completa de las obras de Becker, era una colección de lujo, pero mi abuela me dio el dinero, me compré, yo me lo sabía casi de memoria, todas las rimas, incluso me gustaba imitar ese estilo pues de Becker, ahí hacía poemas con rimas, ¿no? Pero bueno, pasaron los años, y no podía dedicarme, de hecho, que a esto, ¿no? Porque tuve muy joven mis hijos y tenía que dedicarme a buscar para el pan. Bueno, pero han pasado los años y ahora hago lo que me gusta, lo que siempre me ha gustado, ¿no? Hacer poesía, y hago en quechua también porque soy cusqueño, repito, y, y en el idioma quechua, el idioma de los incas, muchos estudiosos de nuestra literatura como Raúl Porras Barrenechea, también acá un gran destacado poeta boliviano Jesús Lara, cuentan pues que la poesía quechua en el tiempo de los incas también alcanzó niveles muy altos, así como en su arquitectura, ¿no? Que es una huella que tenemos para ver y ver cómo se desarrolla esta cultura. Bueno, le voy a recitar pues este poema. Hola, Julio. ¿Aló? Isaac, sí, sigo, sino que justo me había dejado de el micrófono para que tú puedas intervenir. Con confianza, nada más, no Ya, hay problema. ya, este jarabe o poema titula Cuntur, el cóndor. Es un poema, pues, dedicado al ave, a una de las aves sagradas de los incas, que es el cóndor. Entonces dice así: Salca y salca uywa, hatun rafrayu, yuraq much'uyu, rumiñawi phawayniyuq, muyuylla muyunki, phawaylla phawanki, hanaq pachapi, tutamanta pacha, ch'isiyaq rafraykikunata mast'arispa, muyuylla muyunki, inti taytataraq phiñachispa, k'anchayninta pakayuspa, apukunata much'ayuspa, muyuylla muyunki, phalaylla phalanki, malku kuntur, salqa kuntur, yana phuyuta qarqurispa, phiru wayrata ayqachispa, iphu parata wikch'uyuspa, runakunata hanllallarispa, ñawinchasqa phawaylla qhawayusunki, atipasqa kusichasqa, salqay kuntur, ancas, hanaq pachapi, pin yachanman, may yachanman, llakichu, kusichu, muyusqaykita, halasqaykita, rafraykikunata may wiyuspa, orqokunata wasapaspa, ichu patakunata atipaspa, kuntur, purunchallay kuntur, malku kuntur, iskay itu wach'ik ñawiykikunawan askata ataychaway, sonqoyta kusichaway, kuntur, kuntur, hatunchasqa urpi, rafraykikunata kicharispa, ch'uruykiwan t'urpurispa, apakuway, q'ipikuway, paqta, yuyayni, llalliriman, paqta, sonqoy, lliflirinman, q'asa patakunapi, qasa wichaykunapi, kuntur, kuntur, malku kuntur, kanhina muyuyman, muyuyta, wayrahina halayta, halayta. Este poema, parafraseando en castellano, sería así: Cóndor, cóndor, ave mítica, con mirada milenaria, con alas que cubren el tiempo,
vuelas y vuelas incansable desde el amanecer hasta el anochecer, alegrando al sol, tu Padre celestial, apartando negras nubes para la alegría de los hombres. Eres dueño del espacio, nadie como tú para escudriñar el pasado y el futuro. La gente te mira admirado, quisiera alcanzar tu vuelo, quisieran batir sus alas, pero tú eres el dueño de las alturas, el soberano de las montañas. Cóndor, cóndor, grandiosa ave, símbolo del poder y el saber de los antiguos tahuantinsuyanos. Muchas gracias, Julio. Gracias, amigo. Los aplausos para Isaac, que nos ha compartido estos textos que, como justo le comentaba a Sergio, el defecto de nuestra educación es esa, ¿no? Nos enseñan el castellano, que claro es el idioma que tenemos, y el inglés, pues es un idioma que en verdad no creo que no tenga que ver nada con nuestra cultura, ¿no? Y no sea, y no, y al menos para un nivel que es en el colegio aporte mucho, ¿no? Tal vez debería ser inglés en una universidad, en un instituto superior, en un nivel ya fuera de primaria y secundaria, ¿no? Pero ese es el gran defecto de la educación peruana, ¿no? A diferencia de países como Bolivia, que te enseñan el aymara, el castellano, Paraguay, que es también un país sudamericano, el guaraní, el castellano, entonces eso hay que rescatarlo y hay que resaltarlo en cada una de las intervenciones para que de una buena vez el sistema educativo priorice idiomas nuestros, ¿no? Como el quechua, el aymara, las 40 lenguas amazónicas que tenemos, porque es un país diverso y grande, y como lo comentábamos con Sergio, ¿no? Perú es uno de de los 200 países, el 30º país más grande del mundo, ¿no? Entonces, es un país multidiverso, multiétnico, multilingüal, multicultural, y muchas variedades, también tiene muchas danzas, tiene muchos climas, tiene muchas alturas. Es un país que en verdad es, seguro que Sergio alguna vez se va a poder dar la vuelta acá a nuestro país y va a disfrutar de este pedazo de cielo que hay acá en este territorio que es nuestra patria, ¿no? Con todas sus contradicciones, con todos sus problemas, todo, pero lo que ves alrededor y lo que tiene como cultura y lo que tiene para dar al mundo es una joya en bruto, ¿no? Bien, entonces, no sé si Sergio o Luciano quieren agregar algo antes de terminar la presentación. Bueno, sí, yo agradecer esta recitación en quechua porque ya lo señalaba Luciano, ¿no? Que esta potencia del lenguaje, aunque uno y tú y yo lo hablábamos, ¿no? No entiende el sentido literal, luego ya después el compañero pues lo ha traducido al español. La musicalidad del quechua es preciosa, es intensa, es poderosa. Y la verdad que ha sido un placer escucharte, compañero. Muchas gracias. Una aportación muy valiosa, muchas gracias. Luciano, no sé, Isaac, si quieren agregar algo antes de terminar la intervención y podamos ya despedirnos ya y también invitarlos a nuestros próximos eventos porque más tarde van a poder disfrutarlo otra vez de este gran evento. Isaac, ¿quieres agregar algo, Luciano, para Bueno, despedirnos? sí, darte las gracias. Es interesante, repito, haber escuchado a un amigo español, ¿no? La verdad que a mí no me gusta categorizar los idiomas, ¿no? Yo no digo que el castellano, el quechua es mejor que uno que el otro, ¿no? Ya quitémonos esas ideas de que nos han dicho, ¿no? Que el francés es el idioma del romance, lo romántico, que el alemán es para la filosofía, o que el inglés es para los inteligentes. No, no, todo idioma, desde un punto de vista lingüístico y cultural, tiene su gran valor, ¿no? Entonces, aparte también yo digo de que lo que duele a veces es que el Estado peruano no, no fomente pues una educación teniendo ese cuidado, ¿no? De que hay muchos niños, ¿no? En el Ande, yo conozco siempre que viajo, ¿no? Están hablando su quechua, pero literalmente les cortan la lengua después. Entonces yo diría, no, más que nada, debería el Estado fijarse ese tipo de educación. No tal vez obligar a todo el mundo, pero a todos los que vivimos acá a que hablemos quechua o aymara, ¿no? Ni yo ni en mi casa obligo, ¿no? Así es que eso es libre al que le gusta. Por ejemplo, me empezó a gustar y empecé a leer, a estudiarlo, sigo estudiándolo
sigo estudiando. Felizmente tenemos, bueno, ese ha sido un gran aporte de los sacerdotes españoles, ¿no? Que cuando llegaron, ellos empezaron a hacer catecismos, diccionarios, ¿no? Bueno, para evangelizar, pero ahí tenemos, porque el quechua no tuvo escritura, pues no se quedó ahí, ¿no? Pero tenemos ya por lo menos eso y desde ese punto, a los que nos gusta, ¿no? Estudiarlo, ¿no? A mí, como les digo, siempre me han gustado los idiomas antiguos, ¿no? Pero como cusqueño que soy, he querido rescatar este idioma, pero con poesía, con arte, ¿no? Nada más, Julio. Gracias. Listo. A ver, Lucianito, tu despedida, por favor. Sí, bueno, bendita sea la Torre de Babel, porque ha permitido que el Logos pueda diferenciarse en todo el planeta de diversas formas. Al final y al cabo, esta diversidad de expresividad en el quechua, en el español, en el francés, en el idioma o el dialecto que ustedes quieran, es expresión de este gran Logos. Mm. Entonces, hay que celebrar la poesía, sea de una forma u otra forma. Es expresión del alma humana y eso es lo realmente importante. Listo. Gracias, Lucianito. Y antes de terminar, quisiera invitarlos a los que van a disfrutar de esta gran presentación. El próximo domingo 28 de abril, a partir de las 3:30, tenemos la presentación de La Luz de las Obras del poemario de Orlando Gutiérrez con la presentación de Daniel Yupanqui. Después tenemos también los eventos presenciales para los que puedan asistir acá en Lima, que es el 24, que es la presentación de Zoología Equivocada y poemas dedicados a mis pequeños amigos de Guillermo Honterne, que es a partir de las 6 en Casa de Literatura. El 26 que tenemos en Amazonas, la presentación de Poemas al Perú, que es de Omar Quinteros, que son poemas más para escolares, bastantes poemas bien sencillos para los más pequeños, para que puedan tener el amor y conocer algo de la emancipación, de la conquista, de hechos históricos, del pisco sour, de nuestra tradición. Y después tenemos también el 27 la presentación de Mistura Esencial, que es la antología última que hemos sacado, 56, 59 poetas, los mejores poetas de toda Hispanoamérica en un solo libro, 200 páginas, un libro bastante voluminoso. Y el 9 de mayo, que es la presentación que tenemos, que es la presentación también de Mistura Esencial, pero ahora en Casa y Literatura también. Entonces, es a partir de las 6 de la tarde y donde van a estar poetas muy importantes. Y de los otros eventos que queremos invitarlos. Y también tenemos los talleres, ¿no, Luciano? Tenemos el taller hoy día, que es el taller de poesía, a partir de 6 a 8. Los lunes el taller de teatro, ambos dirigidos por mí, de 9 a 11. Y los jueves con Luciano Acleman, de 9 a 11 también, que es un grupo bastante voluntarioso y bastante talentoso. O talentosas, de verdad, porque casi todas son mujeres, ¿no? En los talleres, es la particularidad de esos talleres. Entonces, los esperamos. Y es más, todas son casi docentes porque están aprendiendo todas esas técnicas y estrategias literarias para aplicarlos a sus alumnos y en sus labores diarias, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, solamente eso quería agregar. Gracias a Luciano, gracias a Isaac, gracias a Sergio y gracias a Fernandito que está en los controles y está siempre ayudando en la parte técnica, ¿no? Entonces, nos vemos, chicos. Los que están en Lima, nos vemos en Chao. Lima en los próximos eventos Está con Isaac bien. y con Luciano. Y en el caso con Sergio, nos estamos comunicando más tarde, seguro, o seguro algo que agregar con respecto al libro, porque el libro solamente ahorita está circulando en Lima, Perú, porque el libro todavía no llega a España, pero los que ya han visto seguro el libro les va a interesar. Como se pueden contactar con Sergio, porque el libro seguro llegará en 40 días más o menos a España y ahí va a tener todos los que están en Huelva, en Sevilla o cualquier parte de España. Y es más, ah, sí, también está en Amazon para los que quieran también tenerlo de manera más inmediata. Y después también con Sergio hemos coordinado también para que algunos libros de Vicio Perpetuo, los nuevos títulos, estén en España en los próximos días, estén en alguna biblioteca o centro cultural para que aquel que quiera leer algo de Vicio Perpetuo y leer los autores nuestros lleguen hasta la madre patria, ¿no? Que es España. Entonces, gracias a todos ustedes, nos despedimos.